Hola, en este video les vamos a explicar un poco cómo es el proceso de preparación de una torta y cómo se calculan ciertas variables por medio de modelos de transferencia de calor transiente. Con el objetivo de conocer las preferencias de los consumidores en una torta, se realizó una encuesta de 7 preguntas cuyos resultados se muestran a continuación. La primera pregunta que se le hizo a los encuestados fue ¿cuánto tiempo le gustaría tomarse en la elaboración de una torta? Las opciones eran 45 minutos, entre 45 y 80 minutos o más de 80 minutos. El 63,64% eligió 45 minutos. ¿Qué forma le gustaría que tuviera la torta? Las opciones eran cuadrada, circular o triangular. La mayoría eligió circular con un 83,12%. La tercera, ¿qué tan dulce le gustaría la torta? Las opciones eran alta de dulce, término medio o baja de dulce. El 71,43% eligió término medio. Al elaborar la torta, ¿cómo preferiría la textura por dentro de esta? Las opciones eran que sea seca, término medio, que sea húmeda. La mayoría de los encuestados eligió término medio. La siguiente pregunta fue, ¿la superficie de la torta le gustaría que estuviera crujiente, término medio o blanda? La mayoría, con el 41,56%, eligió crujiente. Otra pregunta fue que con respecto a la satisfacción al comer la torta, ¿le gustaría recién salida del horno, esperar 2 minutos o esperar que la torta tenga una temperatura ambiente? La mayoría de personas prefieren comer la torta a temperatura ambiente. Por último, ¿qué sabor le gustaría que tuviera la torta? Vainilla, limón, naranja, y el 53,25% de los encuestados eligió vainilla. Durante el horneado de una torta, la mezcla se somete a distintos procesos físicos y químicos que toman lugar cuando la torta alcanza una temperatura dada. De esta forma, las grasas se derriten, los gases se expanden, los azúcares se disuelven, se coagulan las proteínas, los almidones se gelatinizan. Además, se evaporan unas sustancias mientras otras se caramelizan. Si se hornea un pastel a una temperatura relativamente baja, estos pasos se llevan a cabo de manera más lenta y uniforme en todo el pastel. Por el contrario, la masa colocada en un horno de alta temperatura tendrá una serie de procesos en rápida sucesión y una distribución desigual. A partir de un estudio previo, se tiene que un incremento en la temperatura de horneado puede resultar en una reducción del contenido de humedad en la muestra. Esto debido a un incremento en la energía térmica que puede resultar en la evaporación de la humedad de una torta. Esto afectará posteriormente la textura, ya que la pérdida de humedad puede incrementar la dureza de la muestra. Una temperatura más alta puede promover la velocidad de reacción entre el azúcar y el grupo amino en el sistema de la torta, lo que incrementaría la tonalidad marrón en la superficie de la torta. Se puede afirmar entonces que la temperatura es una variable clave para la obtención de las características deseadas en la torta. Con el objetivo de conocer el comportamiento de la mezcla a distintas temperaturas, se hornearon distintas muestras a 180, 190 y 200 grados Celsius. Para el procedimiento decidimos que se realizaría una torta que cumpla con las características que los encuestados consideraron como mejores, por lo que se decidió hacer una torta de forma circular que tomara 40 minutos en realizarse, que tuviera un dulzor término medio, que su textura sea igualmente término medio, que la superficie de la torta sea crujiente y que tenga sabor a vainilla. Cada integrante del grupo realizó una torta variando la temperatura del horno. Cada uno hizo una de 180 grados centígrados, 190 grados centígrados y 200 grados centígrados. El proceso para realizar las tortas fue el siguiente. Se mezclaron 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente con 250 gramos de azúcar hasta que quede una mezcla medianamente homogénea. Posteriormente se incorporan 300 gramos de huevos a la mezcla con 5 gramos de esencia de vainilla. Luego se tamizan 250 gramos de harina con 5 gramos de polvo de hornear y esto se aplica poco a poco a la primera mezcla batiendo de manera envolvente. Luego se procede a engrasar el molde y se vierte la mezcla en él. Para finalizar, ponemos el molde en el horno 40 minutos a la temperatura propuesta de cada uno.
Luego, al salir la torta del horno, se le mide la temperatura. Para los cálculos definimos que habrá convección forzada y la torta tendrá una geometría de un cilindro. La temperatura sub infinito será la temperatura del horno y la temperatura sub cero será la temperatura de la torta. Para los cálculos para hallar el calor se usa la ecuación general de energía y se encuentra la primera ecuación que podemos ver aquí. Dado que existe convección, esta se reemplaza por los términos que incluyen el coeficiente de convección H, el área A y la diferencia de temperaturas entre el horno y la torta. El término E que vemos en la ecuación incluye la energía cinética, potencial e interna, pero la cinética y la potencial no serán significativas para este caso, por lo que E representará la energía interna. La derivada de la energía interna respecto al tiempo es Cp de T. Esto será reemplazado en la ecuación anterior para encontrar la relación que tenemos de dt sobre la diferencia de temperaturas va a ser igual a H por A sobre la densidad por el volumen por el Cp multiplicado por el dt. La condición necesaria entonces será que en tiempo igual a 0, la temperatura será igual a T0. Cuando se realiza la integración usando la condición anteriormente mencionada, se obtiene T menos T infinito sobre T menos T infinito sobre T0 menos T infinito es igual al exponencial de menos H por A por el tiempo sobre ρ por el volumen por Cp. De esta ecuación podemos despejar H y teniendo los datos de Cp y densidad, determinamos el calor necesario para la cocción de la torta. El calor se puede hallar utilizando la ecuación Q es igual a A por H por delta T. El área para la torta será 2pi R por la altura, que es L. Para este caso, decimos que la convección será muy alta, por lo que la temperatura de la torta en R igual a R mayúscula será igual a T infinito. Como la convección es muy alta, tenemos que el biot deberá ser mayor a 0,1. Esto también significa que la conducción es mucho más baja comparada con la convección y por ende existe variación espacial de temperatura en la torta. Con las expresiones obtenidas previamente y los datos recolectados tras la elaboración de la torta, se calcularon los valores de H y Q para cada uno de los casos. Se puede ver en los resultados que se necesita un flux de calor de alrededor de 3,6-3,8 watts por metro cuadrado para realizar la correcta elaboración de la torta. Tras realizar el procedimiento se puede concluir que la temperatura es efectivamente un factor significativo en el proceso de elaboración de una torta. Una de las características en la que influye es la coloración de la torta. Se puede ver que a mayor temperatura esta tiende a tener un color más oscuro y a temperaturas más bajas tiende a tener un color más dorado, lo que la hace más llamativa para los consumidores. Se pudo calcular que para las temperaturas utilizadas en este proceso entre 180 y 200 grados Celsius se tiene un valor de H entre 8 y 10 watts por metro cuadrado. Con respecto a la encuesta elaborada, se obtuvo que los mejores resultados fueron para la torta horneada a 190 grados Celsius, ya que se obtuvo en el tiempo indicado con una buena forma, sabor, textura, un buen color en la superficie y un buen nivel de dulzor.